Buen día, bienvenidos a una clase más del modelo de evaluación de los aprendizajes. El tema de hoy es fundamentos teóricos básicos de la evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes es un proceso sistemático mediante el cual se recopila, analiza e interpreta la información sobre el desempeño de los estudiantes con el fin de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. En el Paraguay, el Ministerio de Educación y Ciencias, el MEC, establece los lineamientos para que la evaluación sea integral y participativa. Las fases de evaluación son la recolección de información, la interpretación de la información, la emisión de juicios de valor y la toma de decisiones. En consiguiente, la recolección de información se obtiene a través de datos sobre el aprendizaje del estudiante a través de diferentes instrumentos que son exámenes, también proyectos, observaciones y o encuestas. Como por ejemplo, un docente aplica un cuestionario para conocer el nivel de comprensión sobre un tema en específico. Luego tenemos la interpretación de la información, en donde se analizan los datos obtenidos para identificar fortalezas y debilidades en el alumno, como por ejemplo revisar los resultados de una prueba directa que detecta que la mayoría de los estudiantes tuvieron dificultades en un tema en específico, como suele pasar mucho en matemáticas, ya que saben que se utilizan muchas ecuaciones y demás, en donde los alumnos pueden llegar a equivocarse si es que no están entendiendo bien el tema. Emitir un juicio de valor con base a la interpretación que se determinan allí los niveles de logro de los objetivos de aprendizaje. Tenemos también la toma de decisiones, donde se establecen las estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos también las condiciones de evaluación, que son los pasos sistemáticos que siguen para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas fases permiten que nosotros, los docentes, obtengamos información sobre el desempeño de nuestros estudiantes para interpretarlas y tomar decisiones en base a esas situaciones para mejorar nuestras metodologías, así también la educación. Para la evaluación, ¿qué debemos tener en cuenta para que sea efectivo? Tenemos que cumplir con lo siguiente, utilidad. Debemos proporcionar información valiosa para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, un informe de evaluación permite al docente adaptar nuestras estrategias a las necesidades del grupo, porque todos los niños aprenden de forma diferente y en tiempos diferentes. La viabilidad debe ser práctica y realizarse con los recursos disponibles. También tenemos la precisión, que debe reflejar con exactitud el nivel de aprendizaje del estudiante. Algunas características de la evaluación. em, bueno, para empezar, las características de la evaluación son los principios o cualidades que debe cumplir un proceso de evaluación para que sea eficaz, justo y significativo en el aprendizaje de los estudiantes. Para garantizar que esto suceda, la evaluación debe poseer ciertas características como lo son la científica, basada en principios metodológicos rigurosos, la válida, que debe de medir lo que realmente se pretende evaluar, la holística, que considera que todos los aspectos del aprendizaje y la integral, que abarca diferentes áreas del desarrollo del estudiante. También tenemos la participativa, que involucra a docentes y estudiantes en el proceso, como por ejemplo aplicar autoevaluaciones o coevaluaciones entre estudiantes para fomentar una reflexión activa. Bueno, en conclusión, la evaluación de los aprendizajes no es solo un proceso de medición, sino una herramienta clave para la mejora continua del sistema educativo, siguiendo los principios establecidos por el Ministerio de Educación
La evaluación debe ser precisa, participativa y orientada al desarrollo integral de los estudiantes. Y una evaluación bien diseñada permite identificar las fortalezas y debilidades, facilitando la toma de decisiones para optimizar el proceso de la enseñanza-aprendizaje.